Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y estamos compuestos por Carlos Almarales, Génesis Muente, Rodney Rodríguez, Carlos Sánchez y quien le habla, Yanaína Mosquera. El tema a exponer hoy son los biocombustibles y la biomasa. Primero empecemos por la historia de los biocombustibles. Dicen que estos surgieron a lo largo de los siglos XX, ya que se vieron en la necesidad gracias a reducir los combustibles fósiles. O sea, que este biocombustible surgió a medida de que querían eliminar la dependencia que se tenía de los combustibles fósiles. Tenemos la clasificación y también ejemplos de los biocombustibles que se dividen en tres partes muy importantes. Tenemos primero los biocombustibles de la primera generación. Estos surgieron gracias a la agricultura, que nos daba productos que eran para el consumidor, y de nos entregaba lo que era la palma de aceite, los aceites vegetales, el aceite de la grasa y entre otros productos. Tenemos los biocombustibles de la segunda generación, que esto se lo tomaba o surgía a raíz de la naturaleza, de la materia que era renovable, y eran como la leñosa o la fibrosa. Tenemos los biocombustibles de la tercera generación, que esto también tiene que ver mucho porque esto nos entregaba la biomasa que crecía de la naturaleza. ¿Cómo se obtuvieron estos biocombustibles? Estos biocombustibles se obtuvieron a partir de los desechos orgánicos de la biomasa. Son el resultado de distintos procesos químicos o físicos que se los transformaban, o sea, en desechos o materias primas, y algunos ejemplos están como por ejemplo el vitamol, que puede obtenerse a partir de la fermentación de ciertos granos de cereales. A continuación, mi siguiente compañero. Gracias. Vamos a hablar de la biomasa. La biomasa, esta se la entiende a lo que es toda la materia de origen biológico. Es la materia orgánica renovable de origen animal o vegetal, también procedente de las transformaciones naturales o artificial. Estas también pueden ser convertidas en energía, como lo son los desechos provenientes de la agricultura, que vienen siendo los residuos de maíz, café, arroz, caña de azúcar. El aserradero, que son las podas, ramas, acerrín y cortezas. En los residuos urbanos tenemos las aguas negras, basuras orgánicas u otros desechos. La biomasa, se considera que la biomasa es una fuente renovable de energía por su valor proveniente del sol a través del proceso de la fotosíntesis. La clorofila en estas plantas es capturada y se convierte en energía, convirtiéndose en CO2 del aire y el H2O del suelo en lo que son carbohidratos para la biomasa. Para formar una materia orgánica, estos carbohidratos se queman, regresando a su forma de dióxido de carbono, y el agua liberándola como energía. Esta forma de biomasa funciona como una especie de batería que almacena la energía solar, y al momento de ya liberarla, esta se las puede ocupar como energía o electricidad para hacer funcionar algunos aparatos eléctricos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Aquí va mi exposición sobre la biomasa y sus tipos. Generación de la biomasa. La generación de la biomasa, la biomasa en sí se produce desde la energía solar, que viene a ser de la fotosíntesis, que viene de los residuos agrícolas, forestales y cultivos energéticos. Y estos también se producen también de los residuos animales, residuos de las industrias agrícolas y forestales, y residuos sólidos, agua, residuales y urbanos. Los tipos de biomasa. En los tipos de biomasa podemos encontrar tres tipos: biomasa natural, biomasa residual y cultivos energéticos.
Los residuos en la biomasa residual podemos encontrar lo que es residuos forestales, residuos agropecuarios y residuos industriales y por último residuos urbanos, que eso también se dividen en sólidos biodegradables y lodos biodegradables. Bueno, biomasa natural, ¿cómo se produce y qué es? Bueno, esta se produce en ecosistemas naturales y es una de las principales fuentes energéticas en los países subdesarrollados. Su explotación intensiva no es compatible con la protección del medio ambiente. Biomasa residual. En sí voy a hablar de lo que es los residuos forestales. Estos residuos son importantes fuentes de biomasa que actualmente es poco explotada en el área de Centroamérica y se considera que cada árbol extraído en la producción madera solo se aprovecha comercialmente un 20% y se estima que un 40% es dejado en el campo, las ramas, raíces y entre otros 40% en el proceso de acerrio en forma de astillas, corteza y acerrín. A continuación mi compañero Ronnie que va a hablar lo que es la biomasa residual, los residuos agropecuarios, residuos industriales y residuos urbanos. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Hoy día hablar de los residuos residuales y ahorita me tocó hablar de los residuos agropecuarios. Podemos definir como residuos agropecuarios aquellos generadores en las actividades agrícolas o ganaderías o silvícolas. Generalmente las cantidades considerables de desechos son bastantes. Por ejemplo, tenemos lo que son las cascarillas del arroz, de café, caso de la caña de azúcar, la pulpa de la fruta y vegetales, así como el estiércol de los animales, siendo utilizados habitualmente en el marco de las exploraciones donde se generan y en la mayoría de los casos tienen una vocación de materia prima, ya sea con fines de abonado o con destino a alimentación animales, que así mismo con lo mismo le pueden dar a los animales para que los mismos nutrientes así vayan procesando a sí mismo. Ahorita vamos a hablar de los residuos industriales. Lo primero es conocer que nos referimos cuando hablamos de este tipo de residuos, la definición oficial la podemos encontrar en la Ley de 22/2011 de residuos y sólidos contaminados. En ella se especifica que son desechos resultantes de procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generadores por las actividades industriales. Eso sí, forman parte de los residuos gaseosos, es decir, las emisiones atmosféricas que ya son reguladas en la ley 34/2007 del 15 de noviembre. A la vez hablaremos de las clasificaciones de residuos materiales. En términos generales, podemos clasificar estos residuos en dos grandes grupos: los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos son residuos que no hayan estado en contaminación con sustancias de riesgo. Se incluyen los residuos inertes como escombros, que no son residuos que sean experimentan transformación física, y los biológicas son vertederos y residuos biodegradables que proceden de jardinería, de parques, de plantas, de procesado de alimentos y etcétera. Los residuos peligrosos son aquellos incluso características peligrosas para la persona y medio ambiente por la composición o la procedencia de residuos, tanto por la gestión como para su manejo. Son estos que trabajan con químicos fuertes de cloro, limpieza, esas cosas. Ya, gracias por escuchar. Plantas de rápido crecimiento. Estas de aquí son cultivadas de manera usualmente en tierras de bajo valor productivo, que quiere decir de que no están afectando directamente a lo que es la producción agrícola. Ya, su principal producción o limitante, por así decirlo, es que estos se requieren de grandes extensiones de tierra para poder lograr una producción de energía constante
o aceptable. ¿Esto qué quiere decir? De que no vamos a necesitar grandes, pero grandes extensiones de tierra, como por ejemplo 500 hectáreas, 1500 hectáreas de plantaciones para poder tener en cuenta pues, que estos cultivos van a ser transproducentes con respecto a la generación eléctrica. Bien, en la parte de los procesos de la conversión aplicados a la biomasa para el aprovechamiento energético, tenemos en cuenta que en la biomasa tenemos tres tipos de factores, que es la combustión directa, la conversión termoquímica y la conversión bioquímica. Con la combustión directa, obviamente tenemos lo que son quema de leña, quema de gases, generalmente se la conoce como amoníaco o también como gas metano o gas butano, dependiendo pues cuál sea la generación química de la combustión directa, que esto puede ser por basura o puede ser por desechos orgánicos como la quema de carbón o, o la palma africana, etcétera, etcétera. Bueno, al momento de aplicar lo que es la combustión directa, tenemos directamente lo que es el calor, que a su fase puede ser calor y vapor. Y pues obviamente ese calor y vapor va a mover cierta cantidad dentro de un ámbulo o una turbina, pues tenemos lo que es la generación de electricidad. En la conversión termoquímica tenemos lo que son la conversión de esa materia prima en un proceso bioquímico térmico, que quiere decir que vamos a incentivar la materia prima a un proceso térmico, que quiere decir de quema o incineración. De esta manera vamos a tener lo que es una materia prima bursátil, que quiere decir esto, que vamos a tener que es la parte del residual, que en este caso se convertiría en un combustible de biomasa, en la cual va bien, con ese mismo gas o residual podemos generar electricidad a base de un proceso estandarizado, o también podemos tener lo que es la fuerza motriz. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a generar a base de residuales en una máquina. Y pues también los biocombustibles o combustibles de biomasa también lo podemos tener con la parte de lo que es la conversión de la bioquímica. Bien, en conclusión, la biomasa es una fuente renovable de energía muy útil y abundante en la parte, pues, generalmente de Panamá, Ecuador y Centroamérica. Aquí en Ecuador tenemos en la parte de Cuenca, si no mal estoy. Y pues también tenemos en cuenta que la conversión de los residuos forestales, agropecuarios y urbanos para la generación de energía reduce significativamente los problemas ambientales que trae el manejo de estos desechos. Y bueno, muchas gracias.